¿Se oye? Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Feliz año y tiempo sin ver a muchos desde el año pasado. Bueno, hermanos, particularmente vamos a empezar ya con la enseñanza de una vez. Quiero recordarle, o mejor dicho, hacer como un recuento de lo que hemos venido viendo, ¿no? Estamos estudiando la Biblia como ha sido revelada, es decir, desde el principio, y vamos a ir viendo cómo se ha dado la revelación bíblica, cómo Dios ha obrado. Hay que recordar que la Biblia no es la historia del hombre, sino es la historia de Dios. Estamos viendo en la Biblia cómo Dios se ha ido relacionando con el hombre, un Dios amoroso, un Dios cariñoso, un Dios creativo. Y eso lo vimos en las primeras partes de la enseñanza, cuando Dios empezó a crear la tierra. Dios creó absolutamente todo, ¿verdad? Entendemos que Dios creó todo de la nada. No existía nada y Dios empezó a crear. Ningún científico puede hacer eso. También vimos que Dios tuvo que tener una inteligencia increíble para crear las cosas. Un Dios de diseño, diseñó las cosas, la naturaleza, los animales, por completo, un Dios inmensamente, infinitamente inteligente. También vimos que Dios es un Dios santo. Santo quiere decir apartado de pecado, apartado del mal. Dios no tiene nada que ver con el mal, con el pecado, ¿sí? Estuvimos viendo eso. Después vimos cuando Dios empezó a crear. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? A ver si alguno recuerda. No. Los ángeles, los seres espirituales. Antes de crear la tierra ya existían los seres espirituales, los ángeles, que también son seres creados, no son seres infinitos como Dios. Antes de Dios, ¿qué existía? Entonces Dios empezó a existir. En ningún momento. Dios es eterno. ¿Qué había antes de Dios? Dios. Dios siempre ha sido Dios. Aún vemos que en el primer día creativo, dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. En ese mismo día, al crear los cielos y la tierra, Dios crea lo que se llama el tiempo, el cronos, lo que nosotros entendemos, tiempo, un día, 24 horas. En ese mismo momento Dios empezó a crear. Y hemos venido viendo la revelación bíblica. Dios creó al hombre perfecto, puro, santo, sin ningún defecto. Pero vemos que Dios puso en el jardín del Edén vamos a decir, una prueba para el hombre. Dios quería ver que el hombre se relacionara con él mismo y que lo siguiera de su propia decisión, que él decidiera seguir a Dios, ¿sí? Y vemos que en esa prueba el hombre salió reprobado. Vino la serpiente, engañó a la mujer comió, el hombre también comió, y a partir de ese momento empezó en la raza humana lo que conocemos como la naturaleza pecaminosa. El ser humano cayó de la perfección a la imperfección. Toda la tierra pasó del dominio que tenía Adán sobre la tierra, pasó al dominio de Satanás. Y como dice la Escritura, Satanás es el príncipe de este mundo. Y desde ese tiempo y desde tiempos antiguos, Satanás ha estado en contienda con el Señor. Vemos que a partir de Adán y Eva, toda la gente nace pecadora, ¿verdad? ¿Qué se obtiene de una jirafa y un jirafo? Una jirafita, ¿verdad? O de un hipopótamo macho y un hipopótamo hembra. Un hipopótamo. ¿Qué se obtiene de un hombre pecador y una mujer pecadora? Una persona pecadora. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, somos descendientes de Adán y Eva. Y como descendientes de ellos dos, nosotros también somos pecadores. A partir de allí hay un problema. El hombre no se puede relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede habitar pecado en él. El hombre es pecador y no puede estar en comunión con Dios. No puede tener comunicación absoluta. Ninguna persona puede tener eso. Y desde ese mismo momento en que Adán y Eva pecó, en Génesis 3:15, dice que Dios iba a enviar un libertador, ¿sí? De la simiente de la mujer iba a venir un hombre que le iba a pisar la cabeza a la serpiente antigua, a Satanás. Y lo iba, un golpe fulminante en la cabeza. ¿Y la serpiente qué iba a hacer? Simplemente morderle el talón, que es un golpe, es algo de lo que se puede recuperar fácilmente, ¿sí? Desde ese mismo momento estamos viendo que Dios llega con una promesa para la humanidad. Y es lo que hemos estado viendo desde todas las clases. Cómo Dios está obrando
y cómo la promesa de Dios y el plan de Dios se llevan a cabo. ¿Qué pasó con Caín y Abel? El hermano decidió matar al otro. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, estaba en él. Decidió desobedecer a Dios. No me interesa lo que Dios diga. Si Dios dice que es un cordero, a mí no me importa. Yo quiero llevar fruta, lo mejor, pero no es lo que Dios dice, porque Dios me tiene que aceptar. Y este personaje Caín llevó lo que él quería, lo que le daba la gana, y así no era. Dios no se agradó de eso. Y el hombre, aún con todo su orgullo, su ira, agarró al hermano y ¿qué le hizo? Le pegó un peñonazo en la cabeza, lo mató. Desde ese mismo momento vemos que las personas han tenido dos caminos: el camino de Abel y el camino de Caín. El camino de Caín es las personas que quieren hacer las cosas a su manera, al igual que lo hizo Caín. Y el camino de Abel son los que se acercan de la manera en que Dios dice. Abel se acercó con el sacrificio de un cordero, un animal. La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no se cubre ningún pecado, dice la Biblia. Pero este personaje Caín dijo: a mí no me interesa lo que Dios diga, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Mira, yo esta fruta de mi propio esfuerzo, miren, yo lo sembré. Eso es lo que yo le voy a dar a Dios, lo que yo hago, lo mejor de mí. ¿Y qué pasó con Abel? Yo voy a acercarme a Dios de la manera en que Él dice. Abel entendía que él era pecador y que no podía hacer nada para salvarse. Caín era un orgulloso y quería hacer las cosas a su manera. Desde esa misma historia vemos que todas las personas han seguido su decisión, y esos son los dos caminos: a la manera de Dios y a la manera del hombre. ¿Por qué Dios tuvo que enviar un diluvio en los tiempos antiguos con Noé y todo eso? Porque las personas habían decidido seguir su propio camino, lo que yo quiero hacer, lo que me da la gana. Y Dios desde ese mismo momento tuvo que castigar, enviar un juicio al mundo antiguo, ¿sí? Una de las cosas que hemos estado viendo es que Dios es un Dios creativo, creador, un Dios, ¿cómo lo decimos? A ver, si yo agarro un pedazo de madera tosco, seco, y hago una pieza de arte, o sea que soy artista, hago un caballito bien bonito, y yo agarro ese caballito y lo ve Alfredo y dice: oye, ese caballito sí está bonito. Y yo digo: sí, pero no me gustó, y lo rompo. ¿Alfredo me puede decir algo a mí? Sí puede, ¿verdad? O sea, me puede decir algo. Pero él puede decirme qué hacer o no hacer con mi caballito. ¿Por qué no? Porque el caballito es mío, yo lo hice, ¿verdad? Yo lo diseñé, yo me fajé haciéndolo. Al igual es con Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Y Dios puede hacer con el hombre lo que decida. Lo que Dios quiera puede hacerlo con el hombre. Si Dios quiere destruir a las personas, ¿por qué Dios puede destruir a las personas? Porque somos su creación, es sencillo. Nosotros no tenemos dominio sobre nosotros mismos, porque somos seres creados, ¿sí? Desde ese mismo momento estamos viendo también que Dios tiene tres cualidades. Es un Dios omnipresente, correcto, todas las cualidades, pero quiero enfocarme en tres cualidades que tiene Dios. Primero, es un Dios, el yo soy, en nombre que se le da a Dios bíblico, el yo soy. ¿Qué significa yo soy? Vamos a explicarlo hoy. Aparte del yo soy, también está el Altísimo. ¿Qué significa Altísimo? ¿Que hay alguien por encima de Dios? Que Él está aquí, el Altísimo, en cuestión de dominio, de derecho, de hablar, de mandar, de decidir. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y desde ese mismo momento también entendemos que Dios es rey sobre la creación, ¿verdad? Y bueno, me disculpan, la última canción, si yo le pudiera cambiar algo, le cambiaría lo de te entronizamos. Porque Dios no hay que entronizarlo, ni siquiera hay que decirlo. Dios es rey sin que nosotros hayamos decidido hacer nada. Dios sigue siendo rey. A pesar de que Satanás quiera hacer, haga lo que haga, Satanás lance fosforitos, Dios sigue siendo rey. No tenemos que entronizar a Dios porque Dios es el rey. Dios está en el dominio de toda la creación. Dios está encargado de cualquier cosa que pase o deje de pasar en nuestra vida. Y hemos estado viendo en todo este tiempo la historia en el libro de Génesis. ¿Se han dado cuenta? Abraham, Isaac, Jacob, Israel, nombre de Jacob. Hemos estado viendo esas historias y vimos cómo el Dios
creador escogió a una persona y de esa persona empezó a crear un pueblo, una nación santa, una nación en la que iba a venir la persona que iba a arreglar el problema del pecado. Dios empezó a crear esa nación a partir de Abraham. Y hemos estado viendo la historia. También vimos que hubo una persona, hijo de Jacob, que se llamaba José. José tenía 11 hermanos más. Y José lo conocemos en la historia como que fue el faraón de Egipto. Fue el que estaba en Egipto, el que más mandaba después del faraón. Era José. José mandó a traer a toda su familia, que eran unos 70 más o menos, a Egipto. Y ellos se residenciaron en Egipto y empezaron a vivir en Egipto. Hoy saltamos del libro de Génesis, que significa inicio, orígenes, al libro de Éxodo, que significa salida. ¿Sí? Vamos a hacer esa transición y estamos viendo que el pueblo de Israel duró en Egipto unos aproximadamente 350 años antes de la historia que vamos a ver, en la historia que vamos a ver. Unos 350 años aproximadamente. En ese tiempo había un faraón, cuando José estaba mandando, había un faraón que era buenísimo. Como le había dado toda la autoridad a José, José tenía derecho de mandar, exigir y decir todo lo que tuviera que ver en Egipto con lo que sea. Pero al pasar el tiempo, murió ese faraón, murió el hijo de ese faraón y se olvidaron de ese personaje, José. Se olvidaron por completo que ese personaje los había ayudado. Se levantó un faraón que era maloso, una persona que era mala, y estaba oprimiendo al pueblo de Israel. No querían que el pueblo de Israel se reprodujera. Dios había bendecido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba prosperando en la tierra de Egipto. Tanto así que las israelitas, el pueblo de Jacob que estaba en Egipto, era más grande que el pueblo del mismo Egipto. Había muchos más israelitas que egipcios. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Algo bien interesante que estuvimos viendo en el libro de Génesis, y lo vamos también a ver también ahorita en el libro de Éxodo, es que ambos son libros históricos, son historias reales, no son cuentos de fábula, no es una persona que se sintió muy inspirada una tarde y se sentó y empezó a escribir una historia, sino que son historias verídicas, son reales. La ciencia lo comprueba, la arqueología comprueba, los mismos científicos dicen, mira, es que tuvo que haber una catástrofe mundial, tuvo que haber un diluvio. Toda la prueba geológica dice que hubo una catástrofe mundial. Ningún científico puede negar eso. ¿Y dónde está la explicación a lo que sucede? En la Escritura. Todos los científicos han estado descubriendo nombres reales que da la Biblia, lugares que da la Biblia, restos, reyes, faraones que la Biblia nombra que nadie conocía. Solamente estaban enterrados. Así que estamos seguros que estamos leyendo algo que es verdad. Vamos a empezar leyendo Éxodo, capítulo 1, versículo del 6 al 7, y para eso me va a ayudar Alfredo con la lectura, por si no llegan a ver. Buenos días. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Aló? Ajá. Sí. Por favor, Alfredo. Éxodo 1, del 6 al 7. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y estamos viendo lo que acabamos de mencionar, que el pueblo de Israel en Egipto se hizo billetudo. Tenía mucha descendencia, muchas personas en el pueblo de Israel. La mano de Dios estaba con ellos. Pero ahora vamos a ver lo que dice de un versículo a otro. Vamos a leer el versículo 8 al 11 de Éxodo 1. Entrando, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos y los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses.
Correcto, entonces vemos que este mismo personaje, este faraón que se levantó después de 350 años en ese lugar en Egipto, era un tipo medio maloso, era un tipo que no le interesaba mucho a la gente, sino que dijo, mira, estamos viendo que el pueblo de Israel, chamo, son como conejos, se multiplican muy rápido, tienen mucho poder, vamos a hacer algo, vamos a impedir que se reproduzcan. Y ese mismo faraón dijo, necesito que me maten a todos los niños que nazcan varones de 1 a 5 años, mátenlos a todos. Y allí vamos a empezar a ver la historia de la que vamos a mencionar hoy. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 4, por favor. Del 1 al 4, ok. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la escalafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Continúa hasta el 10, por favor. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Correcto. Entonces estamos viendo que ya empieza de una manera bien particular la historia de este personaje bíblico. Este personaje Moisés no tenía nada especial, no había algo que lo hiciera especial a las otras personas, simplemente que Dios lo escogió para una misión, una tarea especial. Este Moisés, su tarea era liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Estamos viendo, y quiero que recuerden la historia de José. ¿Qué pasó con José? Primero sus hermanos se ratearon con él y lo vendieron como esclavo. Lo lanzaron en una cisterna que estaba seca, se dio rolo de golpe, lo sacaron, lo vendieron como esclavo, fue a Egipto como esclavo, sirvió en la casa de un tipo como esclavo, y como esclavo la tipa lo sedujo y lo mandaron para la cárcel, pensando que él había hecho algo malo. Él estuvo un buen tiempo en la cárcel. Es un personaje del que podemos decir, perro, pobrecito ese José, yo sí pasó roncha. Pero José era una persona que confiaba en Dios. Y todas esas situaciones adversas por las cuales él pasó fue la misma que Dios usó para mostrar su gloria. Al igual que con este personaje Moisés, lo lanzaron en un río. ¿Qué bebé hubiese podido sobrevivir a un río donde había cocodrilos? No sabemos cuánto tiempo estuvo flotando por ese río. Casualmente, podemos decir casual, pero fue el mismo Dios que permitió que ese niño llegara a donde se estaba bañando la hija del faraón. ¿Quién puede decir que eso es casualidad? Fue el mismo Dios en su plan. Esa misma mujer lo agarró, lo crió, le dijo, mira, necesito a alguien que me lo cuide. Mandó a llamar a su mamá para que su mamá lo criara, y después de cierto tiempo ella se iba a encargar de él. ¿Cómo, o mejor dicho, quién estaba detrás de todo esto, de la maldad que tenía el faraón al matar los niños, de la maldad que tenía el faraón al prohibir que el pueblo de Israel se recuperara o se ensanchara? ¿Quién era la persona, el personaje detrás de toda esta trama? ¿Quién? El mismo Satanás. El diablo influenciando al faraón. ¿Qué estaba haciendo? Manipulándolo para ir en contra del plan de Dios. ¿Sí? Debemos recordar que Dios prometió enviar un libertador que iba a arreglar, a solucionar el problema del pecado. Dios había prometido eso. ¿Cuál era el trabajo de Satanás? Impedir que la nación de Israel se multiplicara. Y de esta manera podemos decir que lo estaba consiguiendo. Ahora, no hay nadie, ni una persona, ni Maduro, ni Chávez, ni el presidente de Rusia, ni Trump, puede impedir que los planes de Dios se lleven a cabo, ¿sí? Ahora vamos a leer Éxodo,
11 al 22 del capítulo 2. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Correcto. Entonces estamos viendo, y una de las cosas que quiero aclarar también es que yo no vine aquí a hablar de mi propia cuenta, sino que estamos leyendo lo que la misma Biblia dice, ¿sí? Estamos aprendiendo lo que está diciendo la Biblia. Yo no estoy aquí inventando de más o hablando cualquier otra cosa, sino lo que dice la Biblia. Vemos que ya Moisés era una persona, un muchacho ya grande, tendría unos 20, 25 años, y ve que salió a pasear, no sé, ve que un israelita está azotando a un egipcio, a un judío, está pasando aquí. Loco llega y le mete un empujón, no sé cómo pasó la situación. El hecho es que de alguna manera el egipcio cae muerto. Y llegan los israelitas y dicen: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces tú aquí? No, bueno, yo vine a arreglar el problema. No, ¿quién te puso a ti como juez? ¿Quién está mandando aquí? ¿Quién eres tú, pues? Y el tipo dice que la noticia corrió a los oídos del faraón de que un egipcio había sido asesinado por mano de este Moisés. Y Moisés, por miedo a que el faraón le fuera a hacer algo, huye de la tierra de Egipto y llega a la tierra de un hombre que se llama Madián, a la tierra de los madianitas. Y allí ayuda a unas mujeres a sacar agua del pozo y tal, se enamora de una chama, le pica el ojo y se casa. De allí nace un hijo que se llama Gersón, que es el hijo de Moisés. Dios estaba llevando a Moisés, o estaba teniendo la vida de Moisés por un proceso. ¿Por un proceso para qué? Para que en el momento exacto, cuando Dios tuviera a bien iniciar su plan liberador con el pueblo de Israel, se llevara a cabo de buena manera. Vamos a ver que en el versículo ahora, capítulo 3, versículo del 1 al 3, Dios llama a Moisés de una manera bien singular, particular. 3 del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Imagínense ustedes que están en esta situación particular, están con unas ovejas, están pastoreando y ven a una zarza prendida en candela. ¿Cuál es tu reacción principal? No es ir a ver qué está pasando. Tú ves que hay un árbol que está encendido, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver si esto puede ocasionar un incendio forestal, no sé. Y cuando llegas te das cuenta de que se está quemando, o sea, tiene candela pero no se está quemando. Y tú como que, ¿qué es esto? Al igual que uno puede llegar, fue la misma situación, Moisés, la misma reacción, él fue a ver qué pasaba. Al ir a ver qué pasaba, Dios le estaba queriendo mostrar algo particular.
Esa misma zarza que estaba prendida en candela estaba simulando o simbolizando al pueblo de Israel en Egipto. Estaban bajo la mano de un opresor, estaban siendo oprimidos, tenían un tributo muy alto, los estaban azotando, no los dejaban tener hijos, mataban a los niños pequeños. Pero el pueblo de Israel, al igual que la zarza ardiendo, no se iba a quemar, no se iba a extinguir, porque era el pueblo que Dios había escogido y Dios lo tenía bajo su cuidado, a pesar de cualquier cosa. Vamos a ver en el siguiente pasaje, versículo 4, cómo Dios se comunica con el hombre. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés no sabía quién estaba hablando en la zarza. Él escuchó una voz, pero se podía imaginar el que venía de la zarza. Moisés realmente no sabía con quién él estaba hablando, hasta que en el versículo del 5 al 6 y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Correcto. Estamos viendo algo bien particular. Al acercarse, que la zarza le habla y le dice: Moisés, Moisés, él dice: heme aquí. Y la zarza le dice: mira, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Un esclavo en el tiempo de Moisés se tenía que quitar los zapatos y tenía que estar siempre tapándose la cara en frente a su dueño, porque no podía, tenía que mostrar respeto y reverencia. Dios quería que Moisés mostrara ese mismo respeto y esa reverencia ante el Creador, el dueño, el Señor de la creación que le estaba hablando. Y vemos que Moisés no pregunta: ¿quién eres tú? En el mismo momento que hace Moisés, se quita el calzado y de una vez se tapa la cara, porque sabe que si ve a Dios puede morirse, porque él entendía que él era pecador y que Dios es santo. Moisés estaba claro de que si él veía a Dios en la condición pecaminosa que él estaba, ¿qué iba a pasar? La Biblia no está diciendo eso, o no lo dice claramente, pero lo entendemos, porque como una persona que había sido instruida en la historia, mejor dicho, egipcia, entendía o sabía que si veía al Creador de todo, podía morir. Su mamá lo había criado con esta enseñanza. Su mamá hebrea le había enseñado todo lo que él necesitaba saber acerca de Dios Todopoderoso. Y vamos a ver cómo Dios se le revela y le dice uno de sus nombres más importantes en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Éxodo del 3, versículo 7 al versículo 12, por favor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Correcto. Entonces Dios ya le está comisionando la tarea especial que iba a hacer. Le dijo: mira, necesito que vayas al pueblo de Egipto. El clamor de mi pueblo ha subido ante mí, los he escuchado, sé lo que está pasando. Pero no es que Dios no los haya escuchado antes. O sea, no es que Dios no haya escuchado su clamor muchísimo antes y que en ese momento sí lo escuchó, sino que Dios, por mano del mismo Abraham, le había dicho al pueblo que iba a permanecer 400 años en una nación. Iban a permanecer esclavos 400 años. Pero Dios quiere cumplir su promesa. Y en el tiempo señalado por el mismo Dios, manda a este libertador, que es Moisés. Y le dice: necesito que vayas. Y le dice: mira, una de las señales que te voy a dar para que sepas que yo te estoy mandando es que cuando salgas vas a volver a este mismo monte donde estás, que se conoce como el monte Sinaí,
o el monte Horeb, ¿sí? Dios le está diciendo, cuando ustedes salgan, van a volver a pasar por aquí. Y vamos a leer el siguiente versículo. El versículo 13, por favor, Alfredo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Correcto. Entonces, él está preguntando, mira, está bien, tú me estás mandando, pero yo no te estoy viendo, pero no sé. Estoy dudando, chicos. Si yo voy y me preguntan, pero ¿quién te mandó y quién eres tú? Recuérdense que él ya en un tiempo había tratado de ayudarlos. ¿Y qué le dijeron los mismos israelitas? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso a ti como juez? Tú eres loco, chico. ¿Qué vas a hacer tú para acá? Quédate quieto por allá en tu palacio. No vengas a molestarnos a nosotros. Ese mismo pueblo era el que él iba a liberar. Y él tenía temor de que el pueblo tuviera la misma reacción. Por lo cual en el versículo 14, Dios tiene que hablarle claro. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Volvemos a hacer la pregunta, ya lo mencionamos. ¿Qué significa yo soy? Cuando Dios dice de sí mismo, yo soy. Y lo mencionamos ahorita al empezar. Yo soy implica en sí, esa frase implica que Dios existe por sí mismo. Que el poder que Dios tiene es de sí mismo. Yo soy el que soy. Ahora, ¿cómo el pueblo de Israel iba a decir, si nunca habían escuchado nombrar este nombre antes, iba a saber que Él era Dios? Es sencillo, porque Dios es todo. El pueblo de Israel comprendía que su creador, el Dios omnipotente del cielo y de la tierra, era el que es. Es como decir, mira, dile que yo soy el que soy. Quizás, si yo lo digo, puede escucharse así como sobrado, ¿verdad? Dile, Becker, dile a Alfredo que... Y Becker dice, ¿y quién eres tú? Dile que yo soy el que soy. Y Alfredo va a quedar como que... Pero es que tú no tienes un precedente para yo saber quién eres tú. Pero el pueblo de Israel sí tenía un precedente de quién era Dios. Y cuando le dijeran, yo soy el que soy, ellos iban a comprender que el mismo Dios creador los estaba llamando, los estaba mandando. Vamos a leer ahora Éxodo 3 del versículo 15 al 18, por favor. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, como Él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Canaán, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Correcto, entonces Dios le está diciendo a Moisés lo que iba a pasar, está anticipándole los hechos. Le está diciendo: mira, yo sé que cuando tú vayas te van a preguntar ¿quién te mandó? Dile que yo soy. Yo sé qué va a hacer el faraón cuando tú vayas. Y es lo que le está diciendo en el versículo 19 al 20. Le está diciendo: mira, yo sé lo que va a decir el faraón. Como yo sé lo que va a decir el faraón, te voy a comisionar o te voy a dar algo especial para que la gente sepa que tú vienes de parte de Dios. Por favor, Alfredo, del 19 al 20. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Correcto. Entonces el mismo Dios diciéndole: mira, yo sé lo que va a hacer el rey de Egipto, pero eso lo estoy haciendo yo para demostrarle al pueblo que yo tengo el poder para liberarlos. El pueblo de Israel en Egipto se había contaminado con los dioses. ¿Cuáles eran los dioses de Egipto? A ver si los recuerdan. Ra, el dios del sol. Ellos adoraban los sapos, adoraban la luna, adoraban la tierra, adoraban el agua, la diosa de la fertilidad. Y el mismo pueblo en Egipto se había contaminado y había empezado a adorar esos mismos dioses. Pero cuando Dios le dice: mira, dile que yo soy el que soy. Y vamos a ver en la siguiente lección, cuando
estén dando las plagas de Egipto, vamos a ver cómo cada plaga estaba dándole una bofetada a un Dios de los que ellos confiaban, o que un egipcio normalmente podía confiar, ¿sí? Vamos a leer ahora del versículo 13 al 17. Y él dijo: ay Señor, envía tu ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Correcto, entonces el mismo Dios le está diciendo, Moisés, aún con la duda que tenía, Dios le dice, bueno, está bien, yo sé que tú estás asustado, pero te voy a enviar una ayudita. Ve a llamar a tu hermano Aarón, que bueno, al parecer sí él habla un poquito mejor, y dile que te ayude. Yo le voy a decir a Aarón que se encuentre contigo en tal lugar. Y si ustedes tienen tiempo, pueden leer lo que hemos leído del capítulo 1 de Éxodo hasta al capítulo 5. Sería excelente, porque no estamos cubriendo toda la historia, sino lo más importante. El mismo Dios le reveló a Aarón que se iba a encontrar con Moisés en un punto. Cuando fueron, se encontraron, y Moisés le dice, mira Aarón, mira lo que me ha pasado, una zarza se estaba quemando, pero no se quemaba. De la zarza salió una voz, me dijo, yo soy el que soy, y me dijo que liberara al pueblo de Israel de Egipto, que fuera, que hablara con los ancianos, y que hablara con el faraón y que lo sacara. Pero Dios ya le había hablado al mismo Aarón y le dijo, tranquilo que yo sé lo que Dios te dijo, vamos a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y en Éxodo capítulo 18, Alfredo. Así se fue Moisés, y volviendo su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Correcto. El Señor le aseguró a Moisés que a donde iba a ir, iba a haber tranquilidad. Y también el mismo Moisés se encargó de despedirse de su suegro, dejando todo en orden antes de ir a cumplir la misión que Dios le había dado. Y en el versículo 19 y 20, que dice así, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Correcto. Entonces Dios, preveyendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a hacer el faraón. Una pregunta, ¿por qué Dios podía saber lo que el faraón iba a decir? ¿Por qué Dios podía saber lo que iba a hacer el pueblo? Porque Dios lo sabe todo. ¿Sí? ¿Estamos seguros de que Dios lo sabe todo? ¿Estamos conscientes de que nosotros somos simples barro en la mano de Dios y que Dios conoce el futuro del país? ¿Estamos conscientes de que la misma situación de este país no escapa del cuidado de Dios? Así, al igual que en el tiempo de Moisés, quizás al pueblo de Israel le costaba conseguir comida, estoy seguro de eso. Tenían un tributo demasiado alto que casi no podían pagar, le caían a latigazos, era una situación terrible. Pero Dios estaba al cuidado de esa nación. Y como Dios está al cuidado de esa nación, podemos estar seguros de que Él está al cuidado también de Venezuela. Estamos viendo que Dios está proveyendo un liberador para este pueblo. No sabemos lo que va a pasar en la historia más adelante en Venezuela, pero de algo sí estamos seguros, de que Dios está gobernando aquí en su pueblo, en Venezuela. Y que el mismo gobernante que está aquí puesto, está impuesto por el mismo Dios. La Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. ¿Será que el faraón en Egipto había alcanzado el trono simplemente porque era un tipo apuesto? ¿O porque era guapo? El mismo Dios definió que ese faraón gobernara en ese tiempo, para cumplir su plan, su propósito, a través de él y de las personas, ¿sí? Vamos a leer ahora del 27 al 28, por favor. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Hasta 31, por favor.
Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Correcto. Hemos cubierto un periodo de historia de aproximadamente unos 40 años. Desde que empezamos la lectura hasta ahorita que culminamos. Como les dije, estamos leyendo directamente la palabra de Dios. Yo no vine aquí a decirles cosas que ustedes mismos pueden leer, ¿sí? Por eso era que estamos leyendo tanto la Escritura. Esa es la meta de nosotros, que podamos agarrar la Biblia y leerla, saber lo que dice por nosotros mismos. No porque vino otro tipo y me dijo, mira, la Biblia dice esto, porque así es que se crean las confusiones. Llega una persona y dice algo que no está en la Biblia, pero tú como no la abres, tú dices, bueno, entonces debe ser que es verdad. Y crees lo que te está diciendo sin analizarlo. Pero estamos viendo la historia del pueblo de Israel y vemos cómo Dios levantó a un hombre y a pesar de la adversidad lo mantuvo hasta que llegó a una etapa en que él iba a liberar a su pueblo. Dios lo comisionó y le habló a través de una zarza ardiente. Le dijo lo que debería hacer o lo que debía hacer. Vemos que Dios en amor cuidó al pueblo de Israel por unos 350 años de la esclavitud. Los mantuvo. Vemos que Dios por amor mantenía su promesa fiel con ese pueblo, que Él dijo que de este pueblo voy a sacar al libertador. Y aún así ese pueblo de Israel que conocemos y de lo que acabamos de leer aún permanece. Las naciones han intentado dañar al pueblo de Israel, ¿se han fijado? Las naciones, los árabes quieren destruirlo, se están peleando por eso, dicen esta tierra es mía, esta tierra es tuya, no, vamos a destruirlo. Pero aún así, un puntico pequeño en el mapa, un pedacito de tierra, no han logrado acabar con ese pedazo de tierra. Un pedacito de tierra que es un desierto loco, es uno de los países que produce más alimentos sembrados. ¿Cómo puede ser eso posible? Es uno de los países que ha exportado más científicos importantes al mundo. Albert Einstein también era judío, un poco de gente era judía. Es un pueblo del cual Dios ha mantenido a través de la historia y que hagan lo que hagan, no han podido derribar al pueblo de Israel. Dios, para este tiempo, para el tiempo de Moisés, tenía una promesa con ese pueblo, tenía un plan y Dios ha llevado a cabo su plan. Hoy nosotros estamos vivos y estamos aquí gracias a la misericordia de Dios y el plan para con ese pueblo. De ese pueblo Dios iba a enviar al libertador que iba a solucionar el problema del pecado. Gracias a ese pueblo, tú y yo hemos sido bendecidos. Cuando Dios dijo a Abraham, mira, haré de ti una nación grande y bendeciré a todas las familias de la tierra a través de ti. ¿Cómo era posible que un hombre que se iba a morir iba a bendecir a todas las familias de la tierra? De una sola manera, que de su simiente viniera el libertador que iba a acabar el problema con el pecado, para que todas las personas, incluyéndote a ti y a mí, tuviéramos acceso a Dios. Dios ha llevado a cabo su plan a través de la historia y nosotros no escapamos del plan de Dios. Nosotros que estamos hoy aquí somos su iglesia, algo preciado para Dios. Estamos seguros como Dios también cuidó de Israel en el desierto y en la esclavitud también está cuidando de nosotros en este tiempo. La comida que no conseguimos, todo eso viene en el plan de Dios. No podemos quejarnos. Imagínense que este mismo José se hubiese quejado, oye, y ahora me van a mandar para la cárcel, ¿no? Y vacilón, me van a mandar por la cárcel porque esta tipa llegó y dijo mentira. Este Dios sí es bien bravo, que se pusiera a decir cualquier cosa. ¿Era la actitud correcta de José? No debió hacerlo, sino que él permaneció confiando en Dios. Al igual que tú y yo podemos llegar a pensar, mira, pero es que el pernil vale, pero es que la cosa, pero es que no puedo comprar, pero es que la comida está muy cara, la carne no se consigue. Pero ¿en quién debe estar puesta nuestra confianza? En Dios. Lo único que le da paz, esperanza a un creyente es que no depende de este mundo, sino que depende del Creador. Este personaje Moisés confió que Dios lo estaba llamando y vamos a ver en la siguiente lección cómo esa confianza en Dios lo ayudó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Sí? Hermano, quiero decirles algo, este nuevo año, un nuevo año que empieza, es el primer servicio del año, algo chévere, quizás muchos
en este diciembre no pudieron tener un compartir como los años anteriores, que tenían toda la comida en su mesa y todas estas cosas. Pero aún así yo estoy seguro de que muchos de nosotros podemos comernos por lo menos una yaca o una arepa con mantequilla o sin mantequilla, una arepa sola. Que la comida no faltó, que la familia estaba allí y que pudimos compartir. Aunque haya estado las cosas difíciles, se pudo dar un diciembre familiar, un diciembre chévere, un compartir en familia. Cada nuevo año que empieza, no sé si se han dado cuenta, muchas personas empiezan a hacer dieta. Bueno, este año no va a ser así. Pero cada nuevo año que empieza, las personas siempre dicen, bueno, nuevas metas de vida. Yo quiero este año una nueva meta, yo este año voy a hacer tal cosa, o voy a reunir, o voy a comprarme esto, este año quiero hacer un curso de esto, de lo otro. Todas las personas se proponen una meta. Y yo les quiero proponer a ustedes una meta. ¿Qué les parecería a ustedes cumplir una nueva meta este año? Una meta en la que se mantengan en comunión con Dios, en la oración y en la lectura de la palabra, como ese reto que propuso mi papá ahorita de leer el libro de Salmos en un mes. Eso es una buena meta. ¿Por qué no hacerlo todo el año? Leer otros libros en el mes, estudiarlos, mantener una comunión. Uno de los motores del cristiano, del creyente, de nosotros, el motor más fuerte que impulsa todo, es la comunión con Dios. El Espíritu Santo que me guíe, que viva a través de mí, que Cristo sea forjado en mí a través del Espíritu Santo. Ese es el motor más grande de un creyente. Y en este año nuevo que se avecina, que se prevén cosas difíciles, un año muy difícil, ¿por qué no estar más aferrado a Dios? ¿Por qué no hacer de este nuevo año un año excelente, confiando no en las cosas terrenales, no en el presidente, no en el dólar, no en la economía, sino en el Creador, que sostuvo al pueblo de Israel y todavía lo sostiene? Quiero que piensen un poquitico en el tiempo de Hitler. ¿Quién iba a pensar que el pueblo de Israel iba a permanecer en el tiempo de Hitler? El tipo mató a no sé cuántos millones de personas. 6 millones, creo. Aproximadamente 6 millones de judíos. ¿Cómo un pueblo tan chiquito iba a permanecer? Pero Dios lo cuidó y lo sigue cuidando. Y nosotros estamos al cuidado de Dios. Hermanos, gracias por su tiempo. Me pasé un poquitico del tiempo, pero bueno, gracias. Vamos a terminar con una oración y dándole las gracias a Dios, la gloria, porque su palabra fue expuesta. No fue lo que yo dije, no fue lo bonito que yo soy, yo sé que lo soy, no fue nada de eso, sino que fue la palabra misma de Dios siendo expuesta. Y Dios bendice su palabra, ¿sí? Vamos a cerrar con oración. Gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por el tiempo de compartir, Señor. Gracias por este nuevo año 2018, Señor. Te pedimos que sea un año en el que podamos depender muchísimo más de ti que las veces anteriores, Señor. Te pedimos que mantengas al cuidado, Señor, tu iglesia. Sabemos que tú la cuides, Señor. Estamos confiados en eso y estamos seguros, Padre. Te queremos pedir, Padre, que bendigas tu palabra, Señor. Que la lectura de tu palabra no haya sido en vano, sino que penetre, Señor, hasta las partes más profundas del pensamiento, Señor. Se quede anclada en nuestra memoria, Señor. Y que en cualquier momento venga esta historia a nuestra mente. Cómo tú cuidaste a un pueblo. Cómo tú proveíste a un pueblo por tanto tiempo, Señor, y aún se mantiene. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y las metas que se propongan este año, Padre. Te pido que sea un año en el que tu Espíritu Santo no nos deje en paz, Señor, sino que nos redarguya, Señor, para poder tener una comunión más, Señor, bonita, más cercana contigo. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos seguirte, queremos servirte, Padre. Queremos que la imagen de Cristo, Señor, el carácter de Cristo sea forjado, sea formado en nuestro interior, Señor. Y nosotros podamos responder así como Cristo respondía. Que nosotros, cuando tú nos proveas, también podamos proveer, Señor, a los que necesitan, a los que no tienen tanto acceso, Señor. Así como el mismo Cristo alimentó a tantas personas, Señor, miró con compasión, Señor, a los que iban camino a la perdición, a la muerte eterna, Señor. Así sintamos nosotros eso, Padre, la necesidad de predicar tu evangelio, de ayudar al prójimo, de estar más cerca de ti, Señor. Te pido que mis hermanos, Señor, puedan tener un excelente domingo, Padre, que puedan compartir con sus familiares, si se van a comer una sopita, un caldito, una sopita Maggi, Señor.